Listo, empecemos ahora sí. Entonces, conforme vimos hace una semana, si no me equivoco, las 6 operaciones grabadas con IGB, ¿no? Tenemos a la venta de bienes muebles, a la prestación de servicios en el país, a la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, a los contratos de construcción, a la primera venta de inmuebles y a la importación. Y hemos visto muy rápidamente lo que era venta de bienes muebles en el país y definimos que venta era todo tipo de transferencia. ¿Se acuerdan que conversamos que venta era transferencia onerosa? El reglamento hablaba de cualquier acto que conlleve a la transferencia y la ley ya habla de transferencia. Esa disimilitud la conversamos en la clase. Y vimos que bienes muebles son todos aquellos bienes corporales que se pueden mover de un lugar a otro, y para el Tribunal Fiscal y para SUNAT, mueble también es todos los intangibles habidos y por haber. Sepamos de que muebles sean todos los intangibles, en mi opinión, son solamente los que son similares a propiedad intelectual o propiedad industrial, pero es un poco lo que está en la jurisprudencia y lo que está en los informes. Hoy vamos a ver lo que es prestación de servicios, lo que es servicios, y vamos a discutir lo que es servicios. Este viernes discutimos contrato de construcción con primera venta de bien inmueble, y la última virtual discutimos importación y otras cositas más por ahí, ya para ver de frente lo que es operaciones no reales en la sesión presencial, porque creo que esa es la razón de ser el curso. Lo que estamos viendo ahorita es para entender mejor el IGB, para poder discutir ese día bastante casuístico. ¿Está bien? Pues vamos a empezar con prestación de servicios. Voy a tratar de hacerlo no muy lento, un poco a los puntos para hacer discusión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es el ámbito de aplicación, lo que hablábamos en la semana pasada respecto del aspecto material, y vamos a ver también el aspecto temporal. ¿Está bien? Vamos a ver si nos sale la casuística que queremos ver. Entonces, la primera que debemos preguntarnos para saber si algo está grabado o no está grabado es en qué consiste el concepto de servicio. Si lo que graba el IGB es la utilización y la prestación de servicios, todo nace del tema servicios. Entonces, lo primero que discutimos es cuál es el concepto de servicios. ¿Está bien? Ahora, eso nos lleva al aspecto material. Cuando la ley, el artículo 3 de la ley, me dice que servicios es toda prestación, tengan presente esa palabra, la vamos a conversar bastante, es toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución, la segunda palabra que vamos a hablar, ¿sí?, que se considere renta de tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto este último impuesto, incluido el arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles y el elemento financiero. Entonces, la definición de servicio tiene dos elementos básicos, sin los cuales no puede existir servicio. Uno es que tiene que haber prestación, y dos es que tiene que haber una retribución o un ingreso por esa prestación. Si no hay prestación, por más que haya retribución, no hay servicio. Si es que no hay retribución, por más que exista prestación, no hay servicio. Tienen que existir los dos, ¿sí? Por eso, lo primero que vamos a definir es qué cosa es prestación y luego definiremos qué cosa es retribución. ¿Está bien? Entonces, empecemos por el concepto de prestación. No olvidemos que son los elementos esenciales del servicio. Si uno de estos falta, no hay servicio. Empecemos por prestación, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. Estos son términos de abogados, ¿sí? Ahí, si hay alguna pregunta, me van diciendo, vamos conversando. Cuando hablamos de un contrato, que es algo que nos va a llevar a la prestación, cuando hablamos de un contrato, hablamos que el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Está bien? Ese contrato, que es ese acuerdo, ¿sí?, es el acuerdo que va a crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial, nos dice el Código Civil. ¿Qué es esto? Que para que exista contrato basta que dos personas se pongan de acuerdo. Si dos personas se ponen de acuerdo, ya hay contrato. No necesariamente ese contrato tiene que estar por escrito, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de mutuo, ¿sí?, tranquilamente puede ser verbal. Supongo que a ustedes les ha pasado
que cuando en alguna verificación, en alguna auditoría se encuentran, y ustedes han estado, como todo buen contador, cargando todo a la clase 4, a cuentas por pagar, aquellos dineros que ingresaban a la empresa pero no sabían cómo justificarlo, y para cuadrar el balance que hacían, todo lo ponían a la 46, si no me equivoco. ¿Está bien? Y que viene el y te dice, ¿de dónde tienes este dinero? ¿Y qué dice la persona? La persona le pone, es un préstamo de accionista. ¿Y qué te pide? El contrato. No hay necesidad de que exista un contrato físico. Lo que yo hago en algunas verificaciones es simplemente juntar una declaración jurada por parte del accionista que le ha prestado dinero y una declaración jurada por parte de la empresa que le debe dinero. Eso evidencia la existencia de un contrato. No me pueden decir que tiene que ser por escrito, porque en ninguna parte del Código Civil o del Código Tributario nos indica que los contratos tienen que ser por escrito. Tranquilamente pueden ser verbales. Entonces, la definición de un contrato es que es un acuerdo. Tengamos esto. Y se va a perfeccionar con el consentimiento de las partes. Si yo en este momento les dijese a ustedes, y como tal vez no me estén escuchando, tal vez sí, vendo mi casa a un sol, y alguno de ustedes activa el micrófono y me dice, compro, hay un consentimiento de partes, por lo tanto, ya, mi casa es tu casa. Y tú puedes ir en este momento y tomar posesión de él y yo no puedo hacer nada. Le cambia la chapa y entra. Porque el contrato es netamente por formulario. ¿Cuál es la prueba de este acuerdo? Lo que están grabando, entiendo yo, el internet que se está grabando. Porque al final hubo una oferta. Pues no he hecho ninguna oferta por si acaso. Pero ahí habría el contrato. Tengamos presente eso, ¿sí? Un contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntad, ¿sí? Y no requiere de forma escrita, salvo que la ley lo diga. Y no lo dice así por así. Ahora, ese contrato, ¿qué cosa hace? Ese contrato lo que hace es crear obligaciones, ¿sí? Aparece una obligación, ¿sí? Entonces, por el acuerdo de voluntades aparecen las obligaciones. Y para que exista un contrato, tiene que haber una persona capaz. Yo no podría pactar acuerdos o llegar a acuerdos con personas menores de edad, tiene que ser con personas mayores de edad. Yo no podría llegar a acuerdos con personas que tienen algún tipo de problema de capacidad. ¿Por qué? Porque solamente lo puedo hacer con una persona que tiene toda su capacidad. Lo que yo vaya a pactar tiene que ser algo jurídicamente posible. ¿Sí? Yo no podría pactar, decir, te vendo la luna, porque es algo totalmente imposible. Tendría que tener un fin lícito. Yo no puedo establecer un contrato de sicariato, porque el matar a alguien es simplemente ilícito. Y tengo que seguir la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Una hipoteca, por ejemplo, tiene que ser por escrito, obligatoriamente tiene que ser por escrito. Entonces, si hago una hipoteca verbal, no vale, pero los demás, otros contratos siempre serán verbales. Tengamos en cuenta eso. Entonces, un contrato es un acuerdo de voluntad. Y ese acuerdo de voluntades lo que nos hace es crear una obligación. Y esa obligación no es otra cosa que un vínculo entre un deudor y un acreedor. Vínculo que van a ser del acuerdo de las voluntades. ¿Está bien? Entonces, como esa obligación tiene elementos, primero va a ser un vínculo, le decía. ¿Y cosa hace la obligación? Vincula al deudor frente al acreedor. El deudor tiene que pagar algo hacia el acreedor y el acreedor habrá realizado alguna prestación hacia el deudor. Ese es el vínculo. Segundo, tiene que haber un sujeto activo, tiene que haber un sujeto pasivo. Tiene que haber alguien que tiene derecho y tiene que haber alguien que tiene una obligación. Cuando hablamos de las obligaciones, tiene que haber una prestación que constituye el objeto de la obligación. Es decir, cuando yo llego a un acuerdo con ustedes, nace una obligación. Desde el momento que ustedes decidieron inscribirse en este curso, ¿sí? Apareció un vínculo entre ustedes y el señor Donald, entre ustedes y SLS. El sujeto activo, en algún caso, para cobrar las mensualidades, será el señor Donald SLS y ustedes serán los deudores en esta relación. Pero también está la otra relación, que en cuanto a recibir las clases, ustedes son los acreedores, y en cuanto a que les brinden la clase, los deudores será el señor S. Yo tengo otra obligación con el señor Donald, mi obligación es con él. Hay un contrato entre los dos firmados. Él será activo en el tema de que yo preste la obligación, y yo seré activo en el momento que él tenga que pagarme mientras que tiene distribución.
¿Y cuál será el servicio? Brindar las clases. Entonces, acá hay dos obligaciones, hay dos contratos distintos, y que ustedes han llegado a un acuerdo con SLS y que SLS ha llegado conmigo. Son obligaciones totalmente distintas. ¿Está bien? Necesitamos siempre estos elementos, si no, no hay obligación. Entonces, la prestación, o en el derecho civil llamado servicio, se confunde mucho prestación con servicio, es lo que debe hacer una persona a favor de otra. Esa prestación tiene que ser posible. Yo no me podría obligar a venderles, yo qué sé, la plaza mayor de Nuevo Chimbote. Es imposible que la pueda vender, ¿sí? Tiene que ser lícita, lo que hablábamos del sicariato. Yo no podría firmar un contrato con usted para matar a otra persona, es totalmente ilícito. Tiene que ser útil para el acreedor, o sea, el que va a recibirlo tiene que significarle algún aumento, algún crecimiento, si no, no va a ser una prestación. No queda al arbitrio del deudor, ¿sí? O sea, no es que el deudor decide cuándo sí, cuándo no, queda al arbitrio del acreedor en todo caso porque tiene derecho. Tiene que ser determinada, ¿sí? Y tiene que ser valuable en dinero, ¿está bien? Esas son las características de toda prestación. Estos son lo que debe cumplir algo para hacer un servicio. No nos olvidemos que estamos hablando de servicio, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar ustedes el detalle de cada una de las cosas que hemos venido hablando, ¿sí? La utilidad y demás. Eso es doctrina, les puede servir cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de impugnación. Entonces, volvamos acá. Entonces, ¿qué conceptos comprenden los servicios? Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de obligaciones de hacer, hablamos de obligaciones de dar y hablamos de obligaciones de no hacer. ¿Sí? Para una pizarra, ese es el problema de este tipo de sesión. ¿Qué es una obligación de dar? Una obligación de dar que implica una prestación de dar, implica que yo me obligo a darles algo, a darles un bien, a darles algo que van ustedes a tenerlo en su posesión. Un contrato de compra-venta implica una prestación de dar el dinero, el precio, dar el inmueble, el bien. En cambio, pero también puede haber prestaciones de hacer, lo que estoy haciendo ahorita. Yo me obligo con SLS a un hacer. ¿Qué cosa voy a hacer? Darles una clase. Es un hacer. No les doy nada en físico, sino les doy un hacer, ¿sí? Y ustedes tienen una obligación de dar, porque van a tener que pagar su mensualidad a SLS. ¿Sí? Son prestaciones. Y un no hacer tiene que ver, por ejemplo, con los contratos de exclusividad. LS me dice, ¿sabes qué, doctor? Ya no dicte usted más clases en ningún sitio. Ah, le digo yo, eso tiene un precio. El no hacer también tiene un precio, lo que viene a ser exclusividad. Si usted me quiere como una persona exclusiva para sus cursos, tiene usted que pagar para que yo no pase con nadie otro tipo de cursos. Se paga por no hacer. Eso ustedes lo pueden ver principalmente, por ejemplo, en algunos restaurantes, en el cual cuando te ponen el mobiliario supuestamente como regalo, te condicionan a que no puedas vender otra marca, salvo la marca que te ha dado el mobiliario. Esa es una obligación de no hacer, o una prestación de no hacer. Entonces, cuando hablamos de servicios, hablamos de dos cosas. Hablamos de prestación que una persona realiza para otra, ya sea hacer, ya sea no hacer, o ya sea dar, pero un dar temporal. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. A ver, en el caso de servicios, ¿sí? Solamente va a comprender prestaciones de hacer. ¿Por qué hacer? Porque es el caso típico de servicio. Cuando yo me obligo a hacer algo para alguien, estoy cumpliendo con una obligación de hacer. Y esa obligación de hacer es un servicio por naturaleza. Pero no solamente va a comprender esa prestación de hacer, también un servicio puede comprender una prestación de no hacer, o llamada también de tolerar, lo que les hablaba de la exclusividad. Si yo mañana más tarde, ¿sí?, me obligo con alguien a no publicar un libro, ¿sí?, esa es una prestación de no hacer. Si mañana más tarde Tilsa se compromete con Magali a que solamente va a ir a su programa a decir que está embarazada y con eso le gana el rating a Gisela, es una prestación de no hacer. Ese monto que le habrá pagado Magali a Tilsa no solamente es por ir, por un hacer, haber ido a su programa es un hacer, sino también lleva
¿sí? Incluido una prestación de no hacer, el que no se puede presentar en otros programas. La exclusividad. Eso también es un servicio. ¿Sí? Y también es un servicio cuando hablamos de prestaciones de edad temporales, un arrendamiento. Cuando yo firmo un contrato de arrendamiento con alguien, lo que estoy haciendo es, te doy un bien por un tiempo, una prestación de edad, pero temporal, para que tú después me devuelvas el bien. ¿Sí? Tú me lo devuelves el bien. Pues, si fuese un dar definitivo, ya sería una venta. ¿Sí? O sea, en el IGB se graba el dar definitivo como una venta de bien mueble. Y se graba la prestación de hacer, de no hacer, y el dar temporal como un tema de servicios. Por eso tranquilamente nos podríamos quedar con 2 operaciones grabadas en vez de las 6, con la venta de bienes y prestación de servicios, y todo se ha grabado. Vamos a ver que el contrato de construcción es casi lo mismo que servicios, y primera venta de bien inmueble es lo mismo que venta, sino que no lo han querido hacer así los legisladores. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de prestaciones. Las prestaciones son el objeto de las obligaciones y las obligaciones nacen como consecuencia de contratos. ¿Está bien? Eso quiere decir que para que haya un servicio tiene que haber un contrato. Yo entiendo que ¿sí? Si no necesariamente tiene que ser por escrito, puede ser también verbal. ¿Está bien? Listo, ahí como está el muñequito, estamos avanzando. A ver. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos revisado, todo aquello que no sea una transferencia de bien mueble sería un servicio, ¿qué me dicen? Sí, ¿no? Todo aquello que no sea una transferencia de bien se convertiría en servicio. ¿Por qué? Porque el servicio también incluye el arrendamiento de bienes muebles. ¿Y qué es el arrendamiento de bienes muebles? Una obligación de hacer, de dar temporal. Por lo tanto, todo aquello que no esté grabado como venta de bienes puede estar grabado como prestación de servicios. Pues no es lo único, ¿sí? Puede ser. El arrendamiento, que no es otra cosa que el otorgar temporalmente el uso de un bien, eso está grabado como prestación de servicios. ¿Sí? Como prestación de servicios. Ahora, lo salteamos, no nos metamos con el tema de intangibles porque nos complicamos la vida. Entonces, entremos acá, a lo que viene. Entonces, a ver, vamos acá. Una empresa de transporte cede temporalmente la ruta autorizada por el ministerio o la municipalidad. La pregunta es, ¿está grabado? Ustedes han visto que las empresas de transportes, ya sean los colectivos, los clínicos, que sea, ¿sí? Para poder circular tienen que tener una autorización, ya sea el MTC o ya sea la municipalidad, ¿sí? Y por esa sesión vienen otras personas y quieren usar mi ruta y yo les cobro. La pregunta es, ¿eso estará grabado? A ver, ¿qué me dicen? ¿Esa sesión es una prestación? Es una prestación. ¿Es un qué? ¿Un hacer? ¿Un no hacer? ¿O un dar temporal? No se confundan por la palabra cede temporalmente la ruta. ¿Es un hacer? ¿Es un no hacer? ¿O es un dar temporal? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, esto es lo que me indica una jurisprudencia, si no me equivoco. Sí. Me dice que la definición de servicios contenida en la ley de IGB, ¿sí? Es bastante amplia, pues el término servicios comprende a las obligaciones de dar, como las de hacer y las de no hacer. Por lo que la definición, ¿sí?, debe ser interpretada en concordancia con las demás definiciones. Se desprende que las prestaciones de dar que implican la transferencia de bienes en propiedad están comprendidas en la venta de bienes muebles, lo que hemos estado hablando. En tanto que la definición de servicios comprende las prestaciones de hacer y excepcionalmente el servicio es definido como el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, que vienen a ser las prestaciones de dar temporal. Esta jurisprudencia simplemente nos aclara lo que ya habíamos venido conversando, ¿sí? El término servicios comprende a la prestación que una persona realiza para otra, y cuando hablamos de prestación estamos
de aquello que una persona se compromete para hacer por otra, para no hacer por otra y para dar temporalmente a uno. ¿Está bien? ¿Qué me sigue diciendo esta jurisprudencia? Me dice que de lo expuesto puede concluirse que cuando la ley define servicios como arrendamiento, solo se refiere al arrendamiento de bienes muebles corporales y no al arrendamiento de intangibles o incorporales. Miren, o sea, cuando me habla de arrendamiento mueble, estamos hablando de cierto tipo de arrendamiento. Según esta jurisprudencia, solamente se refiere a los corporales. Los intangibles estarían fuera del ámbito de aplicación del impuesto. En el caso de autos, el grado elevado por la recurrente estipula en sus cláusulas que los usuarios de la ruta pagarán a la recurrente una cuota diaria por concepto de operación del adulto derecho de ruta, lo que yo pago por poder utilizar una ruta. A ver, entonces sigamos ahí. Ahora, ¿qué más me dicen? Que consecuencia, la cesión en uso del derecho de ruta que efectuó la recurrente en favor de los propietarios de vehículos, se refiere mencionado contrato, califica como un arrendamiento o cesión temporal de uso de un bien intangible, operación que no se encuentra grabada con el IGB. Según esta jurisprudencia, solo está grabado con IGB la cesión de bienes corporales. Entonces, podríamos aclarar la definición y podríamos decir que el derecho de uso de ruta no se encuentra grabado. ¿Sí? No estaría grabado. Lo mismo te dice en esta jurisprudencia. Ahora, sino que esta jurisprudencia, ¿qué me dice? Miren, lo que me indica es lo siguiente, que en ese sentido, esta es otra, que en ese sentido, la materia en controversia en el presente caso se centra en determinar si la cesión del derecho de ruta efectuada por la empresa recurrente a los propietarios de los vehículos de transporte, a cambio de un pago o entrega de dinero, se encuentra grabada con el impuesto. Al respecto, el tribunal ha señalado que la definición de servicios es bastante amplia, pues el término prestación comprende tanto las opciones de edad, salvo aquellas que se dan en propiedad del bien, en cuyo caso estaríamos ante una venta de bienes. También comprende las de hacer. Eso. Abajo. A mayor, qué bonito. A mayor arrendamiento nos indica, ¿sí?, que el artículo fue modificado en el cual se dijo que debido a que aquellas personas se encuentran comprendidas dentro de la definición general de servicios, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, que en la sesión bajo análisis la recurrente entrega el uso a terceros de la concesión de la unidad a su favor, por la cual recibe una prestación de dinero, la cual constituye eso de tercera clase. Entonces, para esta jurisprudencia, la cesión de uso de ruta sí estaría grabada. ¿Sí? Hay jurisprudencias en contradicción. ¿Sí? El problema ahí está en la definición de bien mueble. Lo que te dice la ley es que está grabado con el IGB el arrendamiento de bienes muebles. ¿Qué debemos entender por bien mueble? Volvemos al tema que discutimos en IGB, en el tema de venta de bienes. Bien muebles son todos los corporales y ciertos intangibles, o bien muebles son todos los corporales y todos los intangibles. Yo hasta ahora discrepo que sean todos los intangibles, ¿sí? ¿Sí? Sino que la jurisprudencia no me indica. Llamada de Romina Ávila, Grupo Verona. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, el contrato de cesión de una concesión minera estará grabada con IGB, ¿sí? Es decir, ahora que está de moda el tema de minas acá en Chimbote, yo por ejemplo que tengo con minas. Una concesión minera es aquello que el Estado me da para que yo pueda explotar esa concesión. ¿Está bien? Pero puede ser que yo no tenga dinero para explotarlo, por lo tanto, cedo mi concesión minera a otra persona. Y esa concesión minera la cedo temporalmente. ¿Está bien? ¿Estará grabado con IGB esta cesión? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Si yo les preguntase, ¿sí?, la cesión definitiva de una concesión minera está grabado, si hablamos de cesión definitiva estamos hablando de enajenación, si estamos hablando de enajenación estamos hablando de venta
Y si estamos hablando de venta, estamos hablando de que solamente está grabado, ¿sí?, la venta de bienes muebles. Y una concesión minera para el Código Civil es un inmueble. Como es un inmueble, no estaría grabado cuando hablamos de una cesión definitiva, ¿sí?, una transferencia de la concesión minera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo que estamos viendo es simplemente una cesión de un intangible? Acá le digo, la concesión minera constituye entonces un bien intangible incorporado, porque no puede ser percibido por los sentidos. Es decir, constituye un derecho real que tiene una existencia abstracta. ¿Está bien? Las concesiones mineras, ¿sí?, pueden ser objeto de contratos, como son transferencias, contratos de opción, contratos de cesión. No es lo mismo un contrato de transferencia como un contrato de cesión. De hecho, el contrato de transferencia no estaría grabado con IGB, porque cuando yo transfiero, ¿sí?, un intangible, eso, un bien inmueble, eso no está grabado por el IGB, salvo que yo haya construido el bien, que no es el caso. Y ya me dice el tercer párrafo, me dice: el contrato de cesión minera o contrato de cesión de derechos mineros permite al cesionario, ¿sí?, el cual se denomina gerente, entregar sin transmitir su propiedad por un periodo temporal su concesión a un tercero denominado cesionario. Miren, en un contrato de cesión minera estamos hablando de que hay una cesión temporal, ¿sí?, es un dar temporal. Y si ese dar temporal es un intangible para SUNAT, estaría grabado, ¿sí?, lo que hablábamos en antes. Para SUNAT, la transferencia de todos los intangibles siempre está grabada, ¿sí? Algunos dicen no todos los intangibles son bienes muebles, ¿sí? No todos los intangibles son bienes muebles. Entonces, pues, para el tribunal, la cesión de una concesión minera califica como una prestación de servicios. También discrepo de ese punto de vista, porque para mí, bien mueble para la ley del IGB solamente son los bienes corporales que se pueden trasladar de un lugar a otro, o los incorporales, llámese derecho de llave, derecho de marca, signo distintivo, derecho de autor y similares. Esas palabras similares, en mi opinión, no hace que cualquier intangible esté ahí. Pero el tribunal tiene su propia forma de verlo. Algo que para el chimbote puede servir. La cesión de la licencia de pesca está grabada con IGB. Miren, ahora que ya está acabando la temporada de pesca, muchas personas, ¿qué hacen? Ceden su permiso de pesca, que a veces vale más que la misma embarcación. Entonces, la pregunta que siempre les van a hacer es: ¿la cesión de esta licencia de pesca está grabada con IGB? ¿Alguien se atreve a darme una respuesta, a conversarlo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, respecto a la licencia de pesca, hay jurisprudencias. Unas dicen que no está grabado y otros dicen que sí está grabado. Están en contradicción. Como ninguna es de observancia obligatoria, ¿sí?, al no ser ninguna observancia obligatoria, puedes tomar la posición que desees. En este caso, en esta jurisprudencia, lo que hizo Pesquera Diamante, ¿sí?, con una empresa, fue firmar un contrato de asociación en participación. En ese contrato, una empresa se obligaba a ceder su permiso de pesca y Pesquera Diamante se obligaba a dar un barco para este barco ser utilizado en la extracción del recurso hidrobiológico. ¿Sí? Esa era la intención. Pero después de haber firmado ese contrato de asociación en participación, firman otro contrato en el cual esa empresa le transfiere su participación del contrato de asociación en participación. Con una pisada creo que lo podría explicar mejor, pero a ver si me sigue.
y el Tribunal Fiscal dice, oye, no seas vivo. En el fondo, lo que estás haciendo es ceder tu participación de pesca. Es lo que estás haciendo. Entonces, hay que determinar si la cesión de una participación, de un permiso de pesca, una licencia de pesca, está grabada o no está grabada. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Que en este caso estamos ante una prestación, ¿sí? Y esto de acá implica que esa operación esté grabada. Pues de acuerdo a esta jurisprudencia, podemos concluir que la cesión de un bien mueble, ¿sí? Y como Condorito está ahí, ¿sí? Una cesión de un bien mueble que sea un intangible estaría grabado con, vuelvo a discrepar del tema. ¿Está bien? Porque una cesión definitiva sería una venta y habría que ver si está o no está grabado. El tema es que si ustedes hacen una operación de cesión de una licencia de pesca, SUNAT se lo va a grabar, vas a tener que reclamar, vas a apelar y lo más seguro es que pierdas también en el Tribunal Fiscal. ¿Dónde creo que se podría ganar? En el Poder Judicial. ¿Sí? Porque en mi opinión la palabra similares del tema venta de bienes no es muy clara. Y al no ser muy clara, tranquilamente no se llega. Perfecto, entonces que nos quede clara esa parte. Cuando hablamos de prestación de servicios, estamos hablando de la existencia de una prestación de hacer, cuando una persona tiene que hacer algo para alguien, y una prestación de no hacer, que implica que una persona se obliga a no hacer algo, y una prestación de dar temporal. Es decir, una persona se obliga a entregar un bien por un tiempo determinado. Cualquiera de las tres prestaciones, hacer, no hacer o dar temporal, serían la definición de prestación por parte de la ley del IGB para efectos de indicar que el servicio estaría grabado. Pero no olvidemos que hay dos elementos para que el servicio esté grabado. Tiene que haber la prestación, ya sea hacer, no hacer o dar temporal, y tiene que recibirse a cambio una retribución o un ingreso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir retribución o ingreso. ¿Está bien? No nos olvidemos que nos habla de la definición de retribución. Entonces, tenemos a un proveedor, tenemos a un usuario. Ese proveedor o prestador lo que hace a favor del usuario es una prestación. Y acá, ya sea una prestación de hacer, no hacer o dar temporal, como está hablando. Y a cambio ese usuario lo que va a hacer es una contraprestación llamado retribución o ingreso. Si se dan los dos elementos, tanto la prestación como la contraprestación, ¿sí? Si se dan estos dos elementos, tanto la prestación como la contraprestación, estamos hablando de que existe un servicio. Si no, no hay servicio. ¿Sí? Tiene que haber ambos elementos. Eso nos lleva, como tiene que haber ambos elementos, tanto la prestación como la contraprestación, eso nos lleva a algo que en el derecho se denomina contrato con prestaciones recíprocas. Es decir, la misma persona es acreedor y en otra prestación es deudor. Y eso se intercambia, ¿no? Lo que les decía hace unos momentos. ¿Sí? Ustedes son deudores en el pago de sus cuotas, pero acreedores en el recibir la clase. Ronald, el celeste, es deudor, ¿sí?, en recibir en dar las clases, y es acreedor en el pago de las cuotas. Por eso se llama prestaciones recíprocas. En el contrato que yo tengo con Ronald, ¿sí?, yo soy deudor en hacer las clases, pero soy acreedor en cobrar la retribución. Y Ronald es deudor en la retribución y es acreedor en el dictado de clases. Entonces, con eso de ahí estamos hablando de prestaciones recíprocas. Y todo contrato de servicios tiene que tener prestaciones, ¿sí?, Entonces, para que exista un servicio grabado, ¿qué tiene que haber? Una prestación. Y, miren, I es un I, lo vuelvo a repetir, el I, y a cambio tiene que haber una retribución. Si no hay las dos cosas, no hay
servicio. Tienen que existir dos cosas para que existan servicios. Entonces, la pregunta es, ¿los servicios están grabados en IGB? En otras palabras, ¿existe el retiro de servicios? Vimos que en venta de bienes muebles existe el retiro de bienes muebles. Si yo retiro un bien, debo pagar IGB, ¿cierto? Entonces lo mismo acá. Si es que yo retiro si yo existiera el retiro de servicios, ¿existe el servicio gratuito grabado? Pregunto, ¿qué me dicen? ¿Está grabado con IGB los servicios gratuitos? Si revisamos esta directiva de SUNAT, ¿sí?, nos indica que cuando los servicios, ¿sí?, cuando se brinde algún tipo de servicio y no se cobre algo por esa prestación, no existirá IGB. Para que los servicios de publicidad, propaganda y similares se encuentren grabados con el IGB, se requiere que dicha prestación se efectúe a título oneroso y que además la retribución por el servicio sea considerado como una renta de tercera categoría. Los servicios que no cumplen estas condiciones no se encuentran grabados, no importando para qué usen las personas el bien, ¿sí? Entonces, en atención a esta directiva podemos concluir que los servicios gratuitos no se encuentran grabados. ¿Está bien? Entonces nace esta pregunta. Las actividades que realizan los restaurantes o discotecas, pregunto, ¿son venta de bienes o servicios? ¿Se acuerdan que discutimos eso en la primera clase? Son servicios. Quedamos que son servicios, ¿cierto? Sí. Acá está lo que me dice este oficio de SUNAT 97. ¿Sí? El expendio de comidas y bebidas son considerados servicios. ¿Está bien? No nos quepa duda que es un servicio. Ahora, entonces preguntamos, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo a la primera directiva que les mostré, los servicios gratuitos no están grabados. ¿Estamos de acuerdo? Y de acuerdo a esta segunda directiva, el servicio de restaurante y expendio de comidas es un servicio. ¿Sí? Entonces viene la pregunta. Las invitaciones a título gratuito que los restaurantes o discotecas efectúan al público para degustación y consumo de comidas con fines promocionales se encuentran afectas al IGB. Es decir, yo tengo una discoteca y quiero dar un plato de cortesía y quiero dar un licor de cortesía. ¿Esto debe pagar IGB? ¿Qué me dicen? Por favor, hablen, no sean malos. Estimados amigos, la idea de esta sesión es que sea interactiva. Por favor, participen, activen sus cámaras también para que el doctor Said los pueda ver. La idea es de que ustedes puedan participar, interactuar con el expositor de tal manera que la clase sea amena. Ronald, ¿dónde estabas? ¿Me habías dejado? No me dejes. ¿Alguien más tendrá consultas, por favor? Pueden activar sus micrófonos y plantear la consulta con voz, o también pueden escribir al chat para poder plantear la consulta. Ya, a ver, hay una consulta, dicen, no están afectos al IGB. Si es el mismo giro del negocio, no, porque lo hace para efectos promocional, pero si le da un valor agregado, sí se encontraría afecto al IGB. Es el aporte de la colega María Casa. Es la conclusión que podemos llegar
de acuerdo a lo anterior que hemos visto, ¿no? Si el servicio gratuito no está grabado y si el tema de restaurantes y venta de comida y bebida no está grabado, lo normal sería que esta degustación no esté grabada. Pero miren lo gracioso del oficio SUNAT. Miren lo que dice acá SUNAT. Dice: por su parte, el inciso C del artículo 3 del numeral 2 de la ley del IGB establece que se considera venta al retiro de bienes. Ya me puso la palabra retiro, entendiéndose como tal, entre otros, al consumo que realice la empresa de los bienes, su producción o del giro de su negocio, salvo que sea necesario para la realización de operaciones grabadas. En el presente caso, debe tenerse en consideración que los bienes a que hace mención la consulta, comida, bebidas y los bienes destinados a su preparación, de ser el caso, forman parte del costo del servicio prestado, o lo consideran consumidos por la propia empresa a efecto de prestar el servicio. Son necesarios para la realización de una operación no grabada, atendiendo a que los servicios gratuitos no se encuentran grabados como el IGB. Por lo expuesto, por la discusión de dichos bienes, la discusión de que dichos bienes efectúen los restaurantes, discotecas, es un retiro de bienes para efecto del IGB y por lo tanto grabados. La verdad, en mi opinión, se contradice. ¿Sí? Por el hecho de yo ponerlo como costo, ya se te un bien, pero si después me dicen que es un servicio, se los dejo ahí como un tema a debatir. En mi opinión, si me están diciendo que los servicios que viene el restaurante, tanto en la bebida son servicios, si yo hago un servicio gratuito, no debe estar grabado. Pero bueno, entonces podemos concluir que no existe el retiro de servicio. Sí, pero el mismo informe de SUNAT se contradice. Bueno, me echan por la cabeza, me jalo el cabello y ya me volví medio loco. Estoy pensando en Tirobocín, en Nemo, y si ustedes no me hablan, voy a entrar en colapso. Diré, ¿quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién puede ayudarme? Entonces, tengamos en cuenta que para que exista un servicio grabado, tiene que haber una prestación de dar, de hacer, de dar temporal, de hacer y de no hacer. Y a cambio tiene que haber una retribución. Si no hay retribución, no es servicio. ¿Está bien? Si no hay retribución, no es servicio. Entonces, ahora, vayamos a la retribución. ¿Qué entendemos por retribución? La ley del IGB no define retribución. Por lo tanto, debemos entender a la retribución como una recompensa o pago por algo. ¿Está bien? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué entendemos por ingreso? Tampoco hay definición de ingreso en la ley del IGB ni en la ley del impuesto a la renta. Y el diccionario de la Real Academia me dice que ingreso es el caudal que entra en poder de alguien y que le es de cargo en las cuentas. Esa es la definición. Ahora, pero no cualquier ingreso, cualquier retribución va a ser retribución para la ley del impuesto de la renta. Esa retribución tiene que ser de tercera categoría, es decir, tiene que ser alguna de las rentas que están en el artículo 28. Si esas rentas no están en el artículo 28, no tendría la característica de retribución. ¿Sí? Solamente pueden ser las que están acá. Todo el artículo 28 de la ley del impuesto de la renta. ¿Sí? No hay otra cosa más como renta de tercera categoría. Entonces me nace una duda. ¿Qué sucede cuando las personas están exoneradas o inafectas del impuesto de la renta? No es lo mismo exoneración de inafectación. Pero ¿qué sucedería si está exonerado? Es decir, si yo realizo algo para alguien, yo hago una prestación de dar temporal o una prestación de hacer o una prestación de no hacer, y a cambio me pagan algo, ¿está bien? Me pagan algo, pero yo soy una entidad inafecta. ¿Se acuerdan el caso que hablábamos de
las madres, este tema del consultorio médico que hay en el 21, ¿sí? Si estas madres están exoneradas por ser una asociación sin fines de lucro, o si están inafectas por ser parte de la Iglesia Católica, te da lo mismo, porque lo que te dice la ley es que tienen que ser considerados un de tercera. Ahora, la ley te dice, aun cuando no estén afectos, pero ¿qué te dice? Que se debe considerar ente de tercera, no importando si está afecto o no está afecto. ¿Está bien? Ahí viene la palabra. Afectación tiene que ver con grabado. Esto quiere decir que cuando alguien está exonerado, ¿sí? Primero estuvo afecto, pero una ley lo exoneró. En cambio, cuando alguien está inafecto, ¿sí? Es que nunca estuvo grabado, ¿sí? A eso se refiere la palabra afecto, ¿sí? Exonerado no es igual que afecto. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Ahí podemos encontrar la definición de inafecto y podemos encontrar la definición de exonerado. Y no son cosas iguales. Inafectación es cuando el hecho no se ha subsumido en hipótesis, ¿se acuerdan de esta palabra? Y exoneración es cuando se ha subsumido, pero no da nacimiento a un hecho porque una ley lo excluye. Entonces, si alguien está exonerado, sí está afecto. ¿Sí? Si alguien está exonerado, sí está afecto. Por lo tanto, si alguien me dice que una persona exonerada, ¿sí? Le pagan algo, estaría grabado. Pero ¿qué pasaría con alguien que está inafecto? El inafecto no es igual. Miren, este derecho legislativo del 666 está igualito a lo que dice hoy la ley, no vio mayor caso. ¿Qué te dice? Define como servicios grabados toda acción o prestación de una persona realiza para la otra y por la cual recibe una retribución o ingreso que constituye de tercera categoría, para efectos del impuesto. ¿Está bien? Ahí está diciendo, para decir lo que hacemos ahora. ¿Pero qué te dice? El artículo 775, ¿sí? Repitiendo lo anterior, pero agrega lo siguiente: aun cuando no esté afecto a este último impuesto, ¿sí? Aun cuando no esté afecto el impuesto. El 666 y 775 son las modificaciones. Que este último texto, ¿sí? Inclusive la última ley para esa época, el 4, te dice que no se encuentran obligados al pago del impuesto de las rentas a las entidades que no generan renta de tercera categoría, como son entre otras las entidades de auxilio mutuo. Es decir, si una entidad que está inafecta, su ingreso no puede ser considerado de tercera. Aquella persona que está inafecta, su ingreso no podría ser considerado de tercera. Y si no puede ser considerado de tercera, no está afecta. Por lo tanto, no estaría grabado. ¿Sí? Esta tesis, ¿sí? La tiene Grabochin como Villanueva, por ejemplo, dice: siendo que una característica esencial del aspecto material de la hipótesis, que el ingreso de retribución constituye entre tercera categoría, las entidades inafectas no satisfacen de modo alguno la calificación de sus ingresos como deben, menos como en tercera categoría. No importa si están afectos o no, el tema es que no puede ser tercera porque nunca estuvo grabada. He ahí el motivo que si una entidad del Estado, ¿sí? Voy a esperar también lo pueda. Si yo soy un colegio y alquilo una de mis aulas, está bien, ese alquiler no estaría afecto. Si yo soy una entidad del Estado y alquilo una de mis maquinarias, ese ingreso no estaría afecto. Y, como sabemos, todas las municipalidades cuando tienen sus maquinarias lo graban con IGB. El tema es que a un nivel de SUNAT lo vas a perder el tema, a un nivel de tribunal fiscal tal vez lo ganes, pero a un tema del Poder Judicial de hecho ganaría ese caso. Tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Esta jurisprudencia un poco reafirma lo que estamos hablando, que una entidad inafecta no puede generar IGB. ¿Sí? Por lo tanto, le estamos entrando en shock. Ahora, pero tengamos presente eso.
para que exista la retribución o ingreso, esa retribución o ingreso tiene que ser considerado una renta de primera o de tercera categoría. No me importa si está afecto o no está afecto, entiendes que tiene que ser considerado un importe de tercera categoría. Y no todo de tercera categoría está grabado. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, tenemos que se da servicios, si toda prestación que una persona realiza para otra y a cambio recibe una retribución, ¿está bien? Pero no solamente esos servicios, también se consideran servicios cuando hay una retribución que se percibe por concepto de arras, depósito o garantía en la medida que se supere el límite que establece el reglamento. ¿Y cuál es ese límite? El 3%. Digamos, presente que ese límite es el 3%. Si a mí me dan una garantía o un depósito para cumplir un servicio mayor al 3%, eso ya es un servicio. Tengamos en cuenta eso. Ahora, también el servicio, cuando yo entrego un bien a título gratuito, que no implique la transferencia de propiedad, ¿sí? Pero acá queda una ficción. Si esa entrega de ese bien a título gratuito es un bien de activo fijo, en una empresa vinculada también está grabada comisión. Si se da estas sesiones a título gratuito en empresa vinculada, eso está grabado comisión. Acá no opera el tema de que no existen los servicios de trabajo, hay una excepción. ¿Sí? Hay una excepción. Tenemos todo el tema de que empresas son vinculadas. Perfecto, entonces, ahora, recapitulando un poco para cerrar esta parte, para entrar al efecto material y traer una característica fuera. Cuando hablamos de la operación prestación de servicios, estamos hablando de que existe, ¿sí? Estamos hablando de que existe una prestación. Y esa prestación implica un hacer, un no hacer o un dar temporal. Si yo no hago algo para alguien y doy temporalmente algo y a cambio me pagan una retribución, ¿está bien? ¿Está bien? Eso sería grabado con servicio, pero no cualquier retribución, solamente las retribuciones que sean consideradas rentas de tercera categoría, es decir, si señala el artículo 28 de la ley. Esté afecto o no esté afecto, pero primero tiene que ser una renta de tercera categoría. Tengamos en cuenta eso, no cualquier cosa es renta de tercera categoría. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuándo será prestación? ¿Cuándo será utilización? Miren acá. El artículo 2 me dice que será prestación de un servicio cuando es prestado por un domiciliado, de acuerdo a la ley del impuesto de la renta. ¿Está bien? ¿Y quiénes son domiciliados? Domiciliados para la ley del impuesto de la renta son las personas jurídicas que se han constituido en el país y las personas naturales que se encuentran en el país por más de 183. Si sucede cualquiera de las condiciones, la persona ya es un domiciliado. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él, para el efecto del impuesto a la renta, no importando el lugar que se dé el contrato, no importando el lugar de pago de la renta. Entonces, ¿habrá prestación de servicio cuando las personas que lo prestan son domiciliados? Tengamos en cuenta eso. Entonces, el proveedor, tenemos un usuario. Hemos hablado que los contratos son de prestaciones recíprocas, tenemos a ambas partes. Ese proveedor lo que hace es prestar un servicio, una prestación de hacer, no hacer o dar temporal. Y ese usuario se compromete a pagar una prestación o retribución. Esa retribución o ese ingreso tiene que ser de tercera categoría, no importando si está afecto o no, pero tiene que ser de tercera categoría. Si ese proveedor es un domiciliado, está afecto del impuesto a la renta. No me importa dónde se debe el contrato, no me importa dónde se preste el servicio.
¿sí? Si es un domiciliado, está afecto al IGB. Y hablaremos, miren lo que dice el reglamento. No se encuentra grabado el servicio prestado en el extranjero. Acá hay una discusión. La ley del IGB dice que es prestación de servicio cuando el que lo presta es un domiciliado. Entonces, eso quiere decir que si yo voy al extranjero y presto un servicio, estaría grabado un IGB porque estoy prestando un servicio por un domiciliado. Ahora, el reglamento aclara ese problema y dice no se encuentra grabado si se presta en el extranjero. Pero ese es el reglamento, por un tema de jerarquía. En cualquier momento nos pueden aplicar la ley y todos los que tenemos que hacer es grabado. ¿Cuándo es una utilización de servicio? Hay un proveedor, hay un usuario, hay un prestador, hay un usuario. ¿Sí? Estamos hablando de una prestación de servicio. El proveedor o prestador realiza un servicio de hacer una cédula o una prestación de edad temporal y el usuario paga una retribución o una manifestación. Si este proveedor es un no domiciliado, es decir, es una empresa no constituida en el Perú, o una persona que está afuera del Perú más de 183 días y es no domiciliado, ahí estaremos hablando de una utilización del servicio. Pero en la medida que esa prestación del servicio sea consumido o empleado en el territorio nacional. Si eso se da, estamos hablando de una utilización de servicio. ¿Sí? Si es prestado en el extranjero, no está. Tengamos en cuenta eso. Ahora, antes de pasar a otro tema, sigamos. Pregunto. Si yo soy una empresa domiciliada en el Perú, y un banco del exterior me presta un dinero, y yo le tengo que pagar intereses por ese préstamo, es decir, el Banco de Panamá le presta dinero a la empresa Perú, y por ese préstamo de dinero el Banco de Panamá le cobra un interés. La pregunta es, por ese pago de intereses, ¿ese pago de intereses estará grabado con la prestación de servicios, con utilización de servicios, o no está grabado? A ver qué me dice. Doctor, buenas noches. Buenas noches, le habla Manuel Dávila. Si la retribución económica por a consecuencia del préstamo, la retribución económica o las ganancias van a ser utilizadas o van a ser disfrutadas en el país, yo pienso que sí están grabadas. Sí, ahí lo mejor. El Banco de Panamá le presta dinero a la empresa de Perú, y ¿para qué va a usar ese dinero en la empresa de Perú? Lo va a utilizar para producir mayores bienes, para venderlos en el Perú. Entonces, por lo que me dice el señor Dávila, eso estaría grabado como una utilización de servicio. ¿Estamos de acuerdo, señor Dávila? Sí, exacto. Entonces, en el momento dado que usted está pagando los intereses, ¿sí?, tiene que pagar en el formulario 1662, una vez de pago horario, ¿sí?, el 18% de ese interés, registrarlo en su registro de compras y hacerlo valer como crédito fiscal. ¿Sí? Les queda todo, y aparte tiene también que retener, ¿sí?, el 4.99, si no me equivoco, por ser un no domiciliado, la persona que está recibiendo los ingresos, y esto tendrían que declararlo en su PDT 617 como un tema de retención. ¿Estamos de acuerdo? Conforme, doctor. La verdad, a mí me parece
algo que se debe hacer. Si no he visto una empresa grande, y es grande la verdad, no se haya percatado que tenía que pagar IFB por ejemplo. Entonces, cuando le hagan la fiscalización, porque está en fiscalización, pues no consultar, le van a hacer el pago de ese IFB, ¿no? Y va a tener el tema del impuesto, porque en este caso, la persona tuvo que haber pagado IFB. Tengamos en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, el otro día vinieron unas empresas de cable haciendo una consulta. El canal Fox, que creo que es argentino, el canal Fox que es argentino, le da su señal, imaginemos a Cable Futuro, Cable Futuro es una empresa de cable, ¿no? Que yo utilizo, no tengo para cable mágico, es el Cable Futuro, más barato, entonces le da la señal de Fox. ¿Y qué hace este Cable Futuro? Lo que hace es transmitir esa señal a todos sus usuarios y nos cobra por el servicio, ¿cierto? De hecho, en la relación de Cable Futuro con nosotros como usuarios, hay una prestación del servicio. Ellos nos están prestando algo y nosotros estamos pagando a cambio de servicio. La pregunta es, entre Fox y la empresa de cable, ¿habrá utilización de servicio? ¿Qué me dicen? Señor Dávila, no le deje. Ya no estamos entendiendo. Yo pienso que sí hay prestación de servicio. Porque en la relación entre Fox y Cable Futuro, por el pago que hace Cable Futuro por dar su señal a Fox. Las empresas de cable lo que hacen, ¿qué cosa es? De transmitir señal, ¿cierto? Un salvo de las señales abiertas que captan con parabólicas, pero por lo general Fox, TNT y demás son empresas de cable que se contratan vía la Futuro tendría que pagar a las empresas. ¿Eso sería una utilización de servicio? ¿Qué me dicen? De hecho, sería una utilización de servicios porque ese servicio va a ser consumido en el Perú. Lo que no entender es por qué la empresa de cable de la República me dijeron que no. La verdad, para mí es una utilización de servicios totalmente grabada. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en el IFE? ¿En qué momento van a nacer? Van a nacer en los siguientes momentos. ¿Sí? Digamos a la par, que quiero mostrar la justicia. A ver. La ley me dice que en el caso de prestación de servicios, ¿sí? La obligación tributaria nace en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo al reglamento, de acuerdo al reglamento de comprobante. ¿Y qué me dice más? En la fecha en que se percibe la distribución, lo que ocurra primero. ¿Está bien? Lo que ocurra primero. Si emite el comprobante o se percibe el distribución. ¿Qué me dice el reglamento de ley IGB? Me dice, vas a entender como emisión del comprobante en la fecha en que debió haberse sido emitido, en la fecha en que se debió haber emitido o en la fecha que se emitió. Yo acá encuentro ciertas discrepancias, no sé si la ven. La ley dice en la fecha en que se emita, el reglamento dice en la fecha en que debe ser emitido. ¿Es lo mismo? ¿Podríamos decir que el reglamento está diciendo lo mismo que la ley? ¿Es lo mismo algo que haya sucedido a algo que debió haber sucedido, pero que no sucedió? Yo creo que no. Yo creo que en este caso el reglamento se está limitando lo que la ley dice.
Por lo tanto, no me pueden decir que la obligación nace en el momento en que debía haber emitido, porque la ley dice cuando lo emita, no cuando lo debía haber emitido. ¿Por qué esta discrepancia? Porque cuando vemos cuándo debo emitir el comprobante, me dice, debes emitir el comprobante en la fecha que culminas el servicio, en la fecha que percibe la retribución, o en la fecha que vencen los plazos clasificados. En estas fechas son las fechas que yo debía haber emitido. Entonces, si culmino el servicio, debo emitir, y si no emito, ¿qué pasa? ¿Nació la obligación? Pero creo que no, porque la ley dice cuando se emite, yo no lo emití. Ya ha vencido mis plazos que pasé, y no emití mi comprobante. ¿Nació la obligación? Si sigo el reglamento, sí, pero si sigo a la ley, no. Totalmente distintos, no sé si lo aprecian. Son totalmente distintas. La ley dice emita y el reglamento dice debe ser emitido. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Pero si percibe la retribución es irrelevante, porque si percibe la retribución, emita el comprobante, ya nació porque también nace la fecha que perciba la retribución. ¿Está bien? Entonces siempre será lo que ocurra primero. Siempre lo que ocurra primero. Tengan en cuenta eso, ¿sí? En mi opinión, sucede lo mismo en el tema de venta de bienes inmuebles. ¿Sí? La ley dice en la fecha en que se emita. Y yo entiendo que es algo que ya sucedió, es algo que ya se dio. ¿Sí? Ya se dio, ya pasó. Pero en cambio, en el hecho de que se debe emitir, yo entiendo que es algo que no ha sucedido, pero que debió suceder, pero no ha sucedido. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Por lo tanto, en mi opinión, el reglamento transgrede lo que la ley dice. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con utilización de servicios? ¿Cuándo nace la obligación? En la fecha en que se anote el comprobante de pago en de compras o en la fecha que se pague la retribución. Si yo le pago a esta persona del exterior, ya tengo que pagar el IGE. Ya nació la obligación tributaria, porque en este caso también es lo que ocurra primero. ¿Sí? ¿Cuál es la base imponible en el caso de servicios? La base imponible, ¿sí? Que es aquello que se va a llevar al impuesto, en el caso de servicios será el total de la retribución, todo aquello que tú percibas como retribución. Ese es tu base imponible. A ver, antes de pasar, pregunta. Si yo el otro día veía una película que me llamó la atención, que decía El Club de los Desgraciados, no sé si lo han visto, creo que ganó un Oscar o algo así, y me llamó la atención lo siguiente. ¿Qué hacía esta persona? Esta persona hacía esto. Las personas necesitaban cierto tipo de medicamentos, y esos medicamentos no se podían vender, ¿sí? Porque él tenía que importarlo del exterior y esos medicamentos ya habían estado aprobados por la entidad americana. ¿Y qué hizo la persona? Creó un club en el cual tú te afiliabas y pagabas mensualidad. Ese era lo que tú tenías que hacer para formar parte del club, la mensualidad. ¿Y qué daba el club para ti? Te daba medicamentos. Entonces no te estaba vendiendo medicamentos, estaba entregando medicamentos. ¿Está bien? Segundo. Ese pago que yo hago para formar parte de un club está grabado con IGB. ¿Qué me dice? ¿Sí? Es decir, yo formo una asociación sin fines de lucro. Esta asociación sin fines de lucro lo que hace es buscar asociados, y esos asociados tienen que pagar una mensualidad. Este pago de esta mensualidad
está grabada con IGB. ¿Qué me dicen? Aló. Dígame. Aló. ¿Lo escucho, señor Ávila? Sí, la finalidad es el recibir medicamento. Bueno, va a haber retiro de bienes, y al haber retiro de bienes, yo pienso que sí va a estar grabado. De alguna forma tiene... Vayamos por parte. Yo les contaba la película para sacar en algo que me llamó la atención, que muchos determinados ustedes podrían utilizar, ¿no? Porque imagínense ustedes crear una entidad en la cual los socios reciben un beneficio y yo estoy ahí tranquilamente, puede estar una está grabada. Antes de eso, como usted tiene que hablar del retiro y el retiro tendría que ver, sí. No, hablo de la cuota. Pensemos en la cuota. Lo que paga una persona por formar parte de una asociación, cuotas ordinarias, ¿sí? ¿Estará grabado con IGB? ¿Qué me dice? ¿Se me escucha porque algo más pequeño? ¿Qué me señor Ávila? El pago que realiza una persona como aporte para formar parte de una asociación estará grabado. Señor Julio. Besita, Rocío, Noemí, todas las conozco. Mapu. Nadie me habla, de acuerdo, estoy hablando de los José, nada, tampoco José. Sí, en este caso no hay IGB. ¿Cuál es la explicación? Eso está en unos informes de SUNAT. Te dice, cuando tú te asocias a una asociación, cuando tú formas parte de la asociación, tienes una obligación: pagar la membresía, ya sea una vez al año o ya sea mensualidad, para tener derechos. Entonces, ahora, en este caso, ¿está haciendo algo para ti la asociación? La respuesta es no. Entonces, hay una retribución, sí, pero no hay una prestación. Como si hay una retribución, pero no hay una prestación, sí, eso no estaría grabado con IGB. Entonces, si yo formo una asociación y las personas pagan para formar parte de la asociación, eso no paga IGB. El pago para formar parte de la asociación. Entonces, ahí me nació un poco la idea de que yo que bacán, formo una asociación en la cual yo te entrego ciertos bienes en forma periódica. Como bien dice el señor Ávila, eso sería el retiro. Ahí no habría mayor beneficio porque yo tendría que retirarlo a valor de mercado y te tendría que sacar el crédito fiscal.
pero podría servirme porque tal vez lo venda al mismo valor que lo compré y ya no me genera un valor agregado. Es discutible, es interesante como idea, pero una asociación sí. ¿Sí? Esto un poco fue la discusión que había con las asociaciones de vivienda. ¿Qué cosa era una asociación de vivienda? Yo pagaba para formar una asociación, esa asociación compraba un terreno, ese terreno lo lotizaba y después lo entregaba a su asociado. Entonces se dijo ahí que quitamos. ¿No? Pero por el tema del retiro, como bien dice, ¿está bien? Entonces tengamos en cuenta el tema de la asociación, no necesariamente grabar. Hay muchos temas para discutir, muchas posibilidades que podemos utilizar para ver si algo está grabado o algo no está grabado. Doctor, disculpe, mira, en la empresa donde laboro está asociado a la Asociación de Productores Cítricos, ProCitrus. Pero la membresía y todo está lo logran los señores, por los kilos que producen, lo están grabando. Entonces, ¿están procediendo mal, doctor? Ahí le pregunto, ¿qué hace para usted la asociación? La asociación, bueno, promueve el consumo de mandarina a nivel internacional. Pero no es para usted, es para el producto. O sea, no es un servicio, no es una prestación de hacer para usted. O sea, no es un hacer para usted, no es un dar para usted. Es una promoción. Yo doy dinero para que una entidad haga la promoción de la manera. Me la pueden comprar a mí como me pueden comprar a cualquiera. Ya. No hay una prestación. Cuando hablamos, conforme hablábamos al principio, cuando hablamos de servicios tiene que haber una prestación y una contraprestación. Entonces, ¿qué hace para usted? Promover no es para usted, el promover el producto es para cualquiera. Yo sin ser tal vez perteneciente a la asociación, voy a recibir los beneficios de él. Claro, pero otro de los temas es por ejemplo, la importación de insumos más baratos, ¿no? Que también, claro, porque se traen lotes. Ya, a ver, analicemos eso. Yo soy la asociación, traigo lotes. Voy a pagar el impuesto en la importación. Voy a pagar el impuesto en importación. Y yo después como asociación se lo voy a vender a usted. Exacto. Como usted decía, hay un retiro. Si se lo doy gratuito, hay un retiro. Ahora, esta asociación, ¿para qué compró? Para vender. Por lo tanto, por más que sea una entidad sin fines de lucro, es una entidad sin accidente empresarial, y lo que yo voy a analizar qué cosa es su habitualidad. Y por lo tanto, cuando él haga el retiro, va a estar grabado. Tampoco hay un beneficio para usted. El menor precio es como usted lo compraba a otra persona. Eso lo puede confirmar, no me acuerdo si lo he subido, pero está en unos informes de SUNAT. Hay como 2 o 3 informes de SUNAT que dicen, si está textualmente, señor Dávila, no lo tengo, lo tengo acá, pero está también en el material, si no me equivoco, que dice puntualmente, lo que cobra una asociación, a ver, lo voy a ubicar, no sé si se va a la pantalla me dicen ya, porque voy a navegar en mi máquina para encontrar el informe que le menciono al señor Dávila. Eso, si no me equivoco, es el informe. ¿Dónde está? Acá. Está la directiva 495, ¿sí? Está la jurisprudencia 15495-10-2011 y está otras más. Le leo lo que dice la directiva 495 emitida por SUNAT, o sea, emitida especialmente por SUNAT, ni siquiera decir dice así. Los ingresos que perciban las asociaciones sin fines de lucro
Respecto al pago de las cotizaciones mensuales que realizan sus empleados, se encuentran inafectas al IGB. ¿Sí? Es totalmente literal. Yo entiendo que esta asociación lo que busca es promover la venta de cierto tipo de productos, por lo tanto es una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Pues está totalmente inafecta. Este pago que le están a usted cobrando el IGB no debería cobrarlo, así que usted ya puede ganarse ahí un alguito, le manda la directiva de SUNAT, le manda la jurisprudencia de SUNAT, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y le dice, oye asociación, estás cobrando IGB innecesariamente. No tiene por qué cobrar el IGB. Doctor, ¿me puede repetir el EDTF? A ver, está en su material, si no me equivoco, pero dice, la EDTF es la número 015-495-2010-2011. No, 015-495-10-2011. Y la directiva es la 495. Creo que sí lo he subido al material. A ver, déjeme confirmar si lo he subido al material. Porque creo que sí. Eso está. No lo he subido. Ya, no lo he subido, no está en el material. Me hacen acordar, se lo mando al no Donald para que pueda subir a ustedes, así que no lo voy a ubicar, pero está totalmente, eso sí les puedo asegurar, que tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal están totalmente de acuerdo. Este pago está inafecto, ni siquiera no es general, está inafecto, porque no hay prestación, es la lógica. La asociación no hace nada para mí en forma directa, lo hace en forma. Por ejemplo, yo me suscribo a un club, ¿sí? Puede ser que use o no use las instalaciones, igual pago mi cuota, por lo tanto no hay prestación a mí. El día que lo uso, perfecto, no es una prestación para mí, es para mantener para todos los asociados. ¿Cuándo estaría efecto? Cuando yo llevo un invitado. Al invitado llevo y tengo que pagar su ingreso. Eso sí está afecto, porque ese invitado va a recibir un servicio. Él va a recibir. Es un poco la lógica que habla esa jurisprudencia y esos símbolos. Señora, si desea, me manda un correo y yo se lo contesto y le mando los informes o las presidencias. Y hay otro informe más que tendría que buscarlo, porque pongo algo de 2. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, le envío mi correo ahí internamente. Claro, ahí me escribe a saidtrujillo@gmail.com, yo se lo estoy contactando y le mando los documentos. No se olviden, cualquier cosa que quieran, cualquier consulta que quieran realizarme, ya sea a través de Donald, ya sea a través de LS, o si no me escriben directamente a Said Trujillo, mi primer nombre, mi primer apellido, así como se escribe Said Trujillo, gmail.com, y yo les voy a estar contactando muy gustoso. Tal vez no inmediatamente, pero sí dentro de unos 2-3 días, si me equivoco. No te preocupes. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran conversar? Doctor, una consulta, ya que estamos en prestación de servicio, ¿me dice el expendio de comida en un restaurante es considerado como prestación de servicio o...? De eso no solamente ese informe que les he puesto en la diapositiva, también hay un informe de McKinsey, ¿sí? Hace varios años que diga, eso es servicio. Ya, doctor, teniendo esa premisa que es servicio, y tengo la asesoría a una empresa que brinda servicio de comida a las minas, a los trabajadores. Y al momento que emitimos la factura, son créditos a 45 días. Imagínense, tenemos que facturarlo mes a mes. Y
y pagar la detracción, todo lo demás que implica, ¿no? Pero son más 45 los créditos. ¿Podemos facturarlo después de los 45 días de la fecha que nos paga? ¿O qué estaríamos cometiendo? ¿Qué infracción estaríamos cometiendo? A ver, para centrar la consulta, usted le brinda un servicio a una entidad y esa entidad le paga todavía después de 45 días. La comida ya fue dada, sí, la comida ya fue dada, pero a usted le pagan mucho después. La intención sería, y usted tiene que pagar el ITV antes de que reciba. La intención sería, si usted, ahí vamos al tema de, vamos a ver, voy a volver a la diapositiva de nacimiento de la obligación, ¿ya? Un poco lo que estábamos discutiendo. A ver, déjame, tengo que retroceder, ya llego, no se esperen. A ver, no estaba, ya hablado otro tema. A ver, ¿qué me dice el servicio? Mira, el servicio me dice, cuando se emite el comprobante, usted no lo ha emitido. Cuando se percibe la distribución, usted no lo ha percibido. ¿Nació la obligación? No. Pero ¿qué va a pasar? Como el reglamento dice, en la fecha en que se debió haber emitido, ¿y cuándo se debió haber emitido? Cuando culminó el servicio, SUNAT le va a decir, como usted ya prestó el servicio, ¿sí? Debió haber emitido el comprobante. Como debió haberlo emitido, ya nació la obligación. Entonces, si eso usted no le emite el comprobante, SUNAT le va a reparar. Pero yo creo que ese es un caso totalmente ganable en el tribunal fiscal. Si bien es cierto, yo ya culminé el servicio, ¿sí? Pero no he emitido el comprobante. Múltame, SUNAT, por no emitir comprobante. Pero no me digas que ha nacido la obligación tributaria. Porque la obligación tributaria nacerá cuando yo emite el comprobante o perciba la distribución. Y no he emitido el comprobante ni he percibido la distribución. Entonces, para su caso concreto, usted podría esperar esos 45 días y emitirle el comprobante en ese momento. Y en ese momento nacería la obligación tributaria. Pero tiene una contingencia. Si SUNAT le fiscaliza, le va a reparar. ¿Cuál va a ser el argumento de SUNAT? Que culminó el servicio. ¿Cuál va a ser su argumento? Que no había emitido el comprobante. Se va a tener que ir a un reclamo. El reclamo lo va a perder. SUNAT le va a decir, debiste haber emitido, nació la obligación. Va a apelarlo. En el tribunal fiscal le aseguro que lo gana. Por lo tanto, tranquilamente usted podría esperar los 45 días. Pero hágale presente a sus superiores, al dueño de la empresa, que eso le va a generar una contingencia. Que sepa la contingencia. Que sepa que se puede ganar, ¿no? Que él decida la contingencia. Yo entiendo que emitir esa factura lo que hace es quitarle el liquidez, porque tiene que pagar a un IGB de algo que todavía no ha recibido. Entonces, la liquidez es lo que estaría aquí en juego, ¿no? No sé si me dejé entender, señor Dávila. Sí, está claro, como dice usted, el reglamento dice que debió emitir. Sí, lo tengo más claro, doctor. Ahí hay una total extensión, ¿cierto? Aló. Debió suceder la clase el viernes y no sucedió la clase, entonces no nació la obligación, ¿sí? No puede ser lo que debe con lo que nació. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? ¿Ya para acabar? ¿Ninguna duda? Listo. Les agradezco mucho por... Dígame. Disculpe, y en caso de no domiciliados, ¿en qué momento se hace el uso del IGB? Cuando retienes el IGB a no domiciliados o pagas con el formulario a no domiciliados.
Cuando recién usted paga en el formulario 1662, en la guía de pagos varios, cuando usted paga eso, recién puede usar el crédito fiscal. Y también cuando lo registre en su registro de compra. Mientras no haya hecho el pago, no tiene derecho a crédito fiscal, porque ese es un impuesto que le corresponde pagar a usted, no al no domiciliado, no es una retención. El impuesto de la renta es retención. Dígame. Eso se registra en el registro de compras, igual que... Sí, como una compra más. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Ya que la clase ha sido para el señor Dávila solamente. Más nunca han preguntado, no sé. A ver, quienes tengan consultas, por favor, en este momento ya el señor Manuel Dávila está acumulando puntaje por intervención. Por favor, no se queden atrás. A ver, aquí hay una consulta. Dice, pero solo se graba los intereses que se generan. Participa el colega Jorge Marrujo. Estamos hablando del caso de utilización de servicios. Ese interés que le pago yo a la entidad en el exterior solamente es sobre el interés. Lo otro es una devolución, no es otra cosa. Lo otro es una devolución. Oye, Donald, ¿lo que estoy haciendo se ve? Por supuesto. Oye, entonces yo puedo usar acá como pizarra. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no me has enseñado esto? Porque no sabía que querías utilizar. Entonces, si podía poner acá, sí podía escribir, ¿ve? Es más fácil, pero ya no tenía que estar, si la empresa A le vende a la empresa, es bien complicado esto. Le vende a la C. Ya no me hagas caso, es la hora ya. Listo, muchas gracias a todos, nos vemos el viernes. ¿El viernes es no, Donald? Sí, el día viernes. El viernes a las 8 de la noche me están haciendo trasnochar. Cuídense, seguimos con otros temas, cualquier duda estoy para servirlos. Cuídate, Donald, nos vemos, buen viaje has tenido, te has paseado, ¿qué me habrás traído? Algo habrás traído. Chao, Donald. Ya, doctor, nos vemos el próximo viernes, por este mismo, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Qué tal la gringa ahí? ¿Qué es esto? Ya, chao. Pero 8 en punto, por favor. Disculpe usted, señor. Ya, hasta luego.